Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas ha venido aquí como un refuerzo, ¿verdad? Porque vamos a entrevistar nada más y nada menos que a la ministra de Salud, Ramón Tejeda Reed, como siempre con ustedes. Y aquí tenemos, como ya acabo de decirles, a doña Altagracia Guzmán Marcelino, la ministra de Salud, doña Tati, o Tati. No, antes me decían Tati, ya me dicen doña Tati. Ahora. Y Tatica también. Don Hablemos Juan de Bosch salud. me decía Tatá. Tatá. Sí, me decía Tatá. Bueno, pues aquí está ella, la ministra de Salud, que nos debía esta visita de hace mucho. Sí. Debo decirlo en público, además, para que ella No, yo se dije, sienta voy a pagar la deuda. tranquila. Sí. Y aquí la tenemos a propósito de este discurso magnífico de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, que tocó el sector salud, Sí. desde luego, dedicó un espacio importante a ese sector salud. Pero usted más que doctora es política, usted sí. puede dar una visión más amplia del No, también del cada discurso. punto que el presidente Cuéntenos tocó su es visión. salud. Cuéntenos. Cada punto es salud. Por ejemplo, comenzando por la cantidad de empleos que se han generado, más de 220.000 empleos, creo que. En el sector 120.000. 120.000. En el año En 120.000. el 2017. En el 17. 120.000. Ha sido el promedio de los 5 Promedio, años. Entonces, desde que una persona tiene empleo, eso es salud. Porque desde que está empleada, mejora el acceso al servicio de salud. Porque, como el presidente hablaba ayer, esa no solo el que consiguió el empleo, sino todo su núcleo familiar. Léase compañero o compañera de vida, hijos menores de 18 años, y si estudian con una comunicación formal de la universidad o de la escuela correspondiente, ya sigue en el núcleo familiar. Eso es salud. El presidente daba cifras, magistralmente, de que eso significa más de 300.000 personas que entraron al régimen contributivo de la Seguridad Social, que eran personas que antes Estaban fuera de estar empleados no tenían aseguramiento en salud. O sea, eso es salud, el empleo. El presidente hablaba de cómo se mantiene la inflación, una inflación baja. Yo recuerdo las épocas de nosotros, Claro. La tasa de inflación anual superaba Era los 30 galopante. dígitos, ¿no? Era galopante. 2 dígitos. 2 dígitos, Sí, 2 sí. dígitos. Sí. En un gobierno, yo creo que fue de un 30 y tanto por ciento. Sí, el gobierno de Sí. Jorge Blanco fue altísimo. Jorge Blanco, Magnífico. aquella crisis del 84 estaba mediada justamente por un desajuste macroeconómico. Así es. Entonces, el hecho de que la inflación se mantenga controlada, eso es salud, porque el bolsillo de la persona está protegido. Entonces, pueden también, primero, alimentarse mejor. Número 1, eso es salud. Ah, Y tienen poder adquisitivo. También eso es salud. El presidente hablaba, yendo a otros indicadores económicos, la inflación, el hecho de que la economía se mantenga creciendo, esa economía se desparrama hacia los hogares. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligada a que aumentan las ofertas de empleo. Si tú tienes una economía, y ustedes son más conocedores que yo que esto, si tú tienes una economía creciendo, eso indica que hay inversión privada. Y eso mejora, por supuesto, salud. El presidente habla de agricultura. Si tú tienes una agricultura que ya el 80%
de lo que se alimenta el dominicano, creo que más del 85. 85. Es de producción. Local, eso indica que ya son alimentos de menos costo, pero que además tú también aumentas empleo en esos sectores productivos. Aquí da gusto ir a los mercados, da gusto ir a los mercados. Abastecido. Abastecido. Escuchaba ayer, porque bueno, hay personas que parece que no van a los supermercados. Los supermercados, lo que está es lo criollo, lo nuestro. Hay unas góndolas para alimentos importados que están siempre a la mano derecha. Y hay un supermercado aquí que trae delicatessen de Europa para lo de un alto poder adquisitivo. Pero el quinto quintil. Así es. Pero tú vas comenzando ya, antes tú comprabas plástico, los dominicanos íbamos a Estados Unidos y traíamos plástico, de lo que usamos en la casa que para guardar alimentos, ya no. O sea, ya tú vas a los supermercados. Parece que esa comentarista que escuché así rápidamente en un medio de comunicación radial, parece que no está yendo a los supermercados, o lo que consume es importado. Pero tú vas a las góndolas de vegetales, a las góndolas de granos, a las góndolas de arroz, a las góndolas de aceite, a la góndola de carnes, que a propósito de carnes, hoy tenemos ya el país en el 97 decidió no exportar carne, porque los precios a Estados Unidos, los precios allá tumbaron y el país perdió. Y ya justamente hoy firmamos un convenio con dueños de mataderos, ya que están casi listos para exportar a los Estados Unidos carne. Esto indica crecimiento económico. Así es. Es un sector empresarial Que además dispuesto. Está abastecido el mercado. Sí, está además. abastecido, así es. Entonces tú vas a las carnes, los pollos que yo compro son de aquí. Hace mucho. El arroz, Que somos el arroz que en mi exportadores. casa se come de aquí, el aceite de aquí, la canasta básica y más que la básica. Es de producción Es nacional. de producción nacional. El presidente, bueno, la visita sorpresa. Eso, Llevan salud a las comunidades. pero lógico. Y muchas. Primero, las comunidades se organizan. Segundo, trabajan. Tercero, aumenta su poder adquisitivo. Que yo venía pensando hoy cuando regresaba hacia aquí, cuando venía hacia acá, que voy a consultar con la doctora Mercedes Rodríguez, la nueva directora del Seguro Nacional de Salud, para hacer una investigación si esos beneficiarios de la visita sorpresa están en el sistema dominicano de seguridad social. Porque desde que ingresen, ya eso aumenta el poder de financiamiento de su salud. Entonces ese es un tema que voy a ver. Entonces habría que hacer un diagnóstico para ver cuál es la situación. Entonces, esas personas ya están comiendo, ellos están produciendo para que los otros coman, pero también la familia se favorece de esa producción que ellos comenzaron. Si hablamos de medio ambiente, ni decirle, eso es salud. Yo vi anoche que en el canal 27 me dediqué a verlo. Hay un país en el mundo, ¿la vieron? Precioso. Y hablaba de cómo están nuestros campos de reforestados. Y eso es salud, porque eso es agua. Y si hay agua, hay salud. Y así, ustedes me pudieran preguntar por otro sector,
y yo le saco salud. Fíjense que el promedio de vida aumentó de 71, ya está promedio en 74. Aunque las mujeres estamos en 76, 77. Sí, siempre duran más. Nosotros duramos Qué más. cosa más. Qué desigualdad. No hay equidad ahí. Bueno, pero el promedio está en 74. Uno de los indicadores que te dicen a ti que la población está mejor. Usted está usando, doctora, descriptivamente el concepto que en las escuelas de medicina se enseña de la definición de salud como un estado de bienestar biopsicosocial. Así es. Por eso usted resalta todas esas políticas económicas que lleva el gobierno como factores de salud también. Así es. Entonces, posiblemente, si ustedes se van a otro tema, yo le saco la arista salud. Pero propiamente hablando del tema salud, ya le mencionaba, ya el 75% de la población dominicana tiene un seguro de salud. Nos Sea falta contributivo o sea subsidiado. Claro. Nos falta un 25% y por supuesto en ese 25% solo quedan de no estar en el régimen subsidiado aquellos que no tienen el acta de nacimiento o la cédula, por un lado. Y por otro lado, aquellas personas que trabajan por cuenta propia, que tienen gran poder adquisitivo, no califican para el subsidiado. Por ejemplo, un abogado tiene su oficina. Los abogados pican bien, ninguno de ustedes son abogados. No, Dios nos libre. A los abogados le va bien, un abogado que tenga una oficina le va bien. Entonces, ese grupo de ese trabajador por cuenta propia ocupan ese 25%. Porque los vendedores informales ambulantes, trabajadoras domésticas, están en el régimen subsidiado. Y las que falten solo es ir a Ciuben o a Senasa, de inmediato se hace un levantamiento del hogar y si califica a régimen subsidiado entra. Pero la cobertura del levantamiento que hace Ciuben, Sistema Único de Beneficiarios, está en un 100% cubierto lo que califican para el régimen subsidiado. El Ciuben va a ser un nuevo, o está haciendo un nuevo levantamiento. Entonces posiblemente una pequeña franja falta y entraría al régimen subsidiado. De tal manera que sí nos queda revisar esa franja que no son de subsidiado, que sí califican para el contributivo, pero que los mecanismos establecidos por el Consejo para entrar, ahí debe revisarse. Entonces, cubriríamos otra franja, de tal manera que al término de este cuatrienio, nosotros podríamos estar hablando de cubrir estas franjas, de que estamos superando el 90% de aseguramiento. Me conformo en salud, porque hay un sector que puede entrar a cubrirse un seguro de salud, porque si entra a riesgo laboral y a pensión, usted podría descapitalizarlo cuando se está capitalizando. Entonces, esos son de los temas que tenemos pendiente discutir y que justamente ahora abrimos las discusiones del plan decenal de salud y serán de los temas que ocuparán en estas mesas de discusiones, que ya habrá una mesa de seguridad social. Eso en cuanto a salud, el aseguramiento.
El otro tema que ya ustedes han visto que venimos abordando es la separación de funciones. El ministerio tiene la rectoría, la vigilancia epidemiológica y la regulación sanitaria. Dentro de este tema de la vigilancia epidemiológica tenemos el gran tema de la salud colectiva. Por ejemplo, control de dengue, control de la malaria, control del tema del cólera y otras. Están las enfermedades inmunoprevenibles, que con este tema yo podría darle algunos datos. Por ejemplo, el dengue. El dengue, el año pasado se redujo en un 87%. La malaria, el país recibió el premio de las Américas, como ha ido. Incluso tengo una grabación de la titular de la Organización Panamericana de la Salud, que estuvo aquí la semana pasada. Y ella decía que el país va hacia la erradicación de la malaria. Por supuesto, esto es un tema condicionado, ¿verdad? Porque la fuente está en Haití, ¿no? Es un tema bilateral, sí, de acción bilateral. Nosotros a través de la Cancillería tenemos la mesa bilateral y este tema lo trabajamos conjunto. Pero trabajamos conjunto con Haití otros temas como es el VIH y la tuberculosis, por supuesto el cólera, pero el que ocupa el lugar preponderante es la malaria, porque es un tema binacional, que Haití debe avanzar controlando malaria. En la zona fronteriza ellos han logrado, incluso el premio también fue para Haití, en la zona fronteriza. O sea que Haití estamos trabajando en este tema. Otros temas, el cólera, la reducción. El año pasado solo tuvimos 2 casos de cólera comprobados. O sea que las enfermedades inmunoprevenibles todas están en control estricto, todas, exceptuando la tosferina, que debemos vivir, pero ya no es un tema de cobertura, es un tema de la vacuna per se. Sí. Que en algunos niños no genera el nivel de anticuerpos que le proteja. Entonces con la tosferina sí tenemos, aunque no se disparó el 17 en comparación con 16, se mantuvo en control. Ahora el resto de las inmunoprevenibles, incluido el sarampión, la rubeola congénita, la papera, la difteria, el polio, la poliomielitis, incluso el país comenzó una nueva modalidad de la vacuna de la polio inyectable, porque se consigue mejor control del virus. Ya pasó, y esto es bajo las políticas que el país discutió con la región en el marco de la Organización Panamericana de la Salud. El primer país y el único, lo decía la titular de OPS, que inició la vacuna con el virus del papiloma humano, para estas jovencitas que se vacunan ahora, de aquí a 20 años, a 15 años, de aquí a 15 años, no, a menos de 15, el cáncer del cuello uterino, que es el segundo cáncer del país, ya estará abatido, porque usted protege con esta vacuna
tiene una cobertura de más del 80% para prevenir el virus del papiloma que se aloja en el cuello uterino. Que está en las causas del cáncer uterino. Y ya a la fecha hemos vacunado 150,000 niñas. Ahora estamos cubriendo una parte que nos quedó del año pasado. Ustedes recuerdan que circuló una comunicación de la iglesia, la católica, y otra iglesia, creo que la evangélica. Cuando comenzamos, entonces eso impactó en algunas familias, entonces, y algunos maestros. Las iglesias apoyaron la campaña de vacunación. Ahí voy, entonces. Pero luego la iglesia envió una comunicación a la católica apoyando, porque incluso nos llegó la comunicación. Y algunos maestros escucharon. Porque había dudas. Se quedó un grupo rezagado, pero ahora volvimos, como dice, a la carga para vacunar a esas niñas que nos quedaron, porque están identificadas. Incluso tenemos los centros de salud que nos negaron, los centros educativos. Hay una región que como no eran muchos en la región sur, entonces decidimos ir casa a casa y esas se cubrieron. Entonces entramos ahora en la siguiente edad, o sea, las niñas que a las jovencitas, porque ahora la clasificación de niña, ahora es 10 años de adolescente menor. Ya primero se cubrió qué rango de edad. 9 hasta 9 años. Hasta 9, no, a los 9. O a los 9. Entonces ahora entramos con un nuevo grupo de 9. Cada nuevo grupo de 9 anualmente está siendo cubierto y así son 2 dosis. Sí. Y realmente era lo que la titular comentaba, y es uno de los temas del trabajo interinstitucional. En ese momento el Ministerio de Salud, cuando comenzamos y me dio un convenio que tenemos con Educación, el Ministerio de Educación, y el Ministerio compró la vacuna, el de Educación, y nosotros compramos el resto, o sea, los insumos para vacunar, toda la movilización, lo cubrió el Ministerio. Diríamos que nos fuimos mitad por la mitad, aunque también estamos vacunando en los colegios privados. Hay un colegio que se nos negó, yo espero que ahora no ocurra así. Es un colegio de clase media, pero creo que no. Tuvimos una visita con Monseñor Osoria ahora este año y quedamos que vamos a hacer cuando el episcopado se reúna, vamos a ir a exponerle sobre la vacuna y así conseguimos más apoyo. O sea que ya la vacuna para el papiloma humano está en el país. Doctora, déjeme hacer una pregunta. Usted hace poco había a nivel de opinión pública una discusión con relación a la mortalidad materno-infantil y unas regulaciones que el Ministerio ha impuesto, precisamente buscando cómo reducir esta tasa porque los partos son institucionales en este país, lo que significa que esos muertos ocurren en manos del personal de salud. Mira, la gran meta de salud en este cuatrienio es reducir la mortalidad materna y reducir la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se ha reducido a expensa, porque la mortalidad infantil es la tasa de niños fallecidos por cada 100,000 habitantes menos de un año. Entonces, se ha reducido de un mes a los 12 meses. La reducción es importante. No tengo la cifra por ahí, no la recuerdo. Pero ¿qué no la impacta como deseamos? La neonatal.
que es atención directa a ese recién nacido. Entonces, la mortalidad materna ocurre no lo dice el gobierno, lo dicen organismos internacionales, que el tema es calidad de la atención. Usted lo ha dicho, el 99% de los partos son institucionales y las mujeres en chequeo prenatal, promedio 4 chequeos, o sea que es una mujer que se está chequeando, o promedio 4 o 6, el caso es que es un promedio adecuado. Sí. Las mujeres se chequean. Sí. 5 consultas prenatales. Prenatales. O sea, se va cuando supo que se embarazó, pongamos al mes, a los 2 meses. Sí. Y sigue la mujer yendo. La primera causa es hipertensión, eclampsia, preeclampsia. El tema hipertensivo. En una mujer que se chequeaba, ¿qué pasaba ahí? Sí. No le cogían la presión, le cogían la presión no con el brazalete adecuado, se la cogían mal. No todo el mundo sabe tomar una presión, una enfermera está en capacidad. Por eso, entre paréntesis ahora, vamos a comenzar a preparar y ya estamos hablando ya vamos a tener apoyo de UNFPA, un organismo de Naciones Unidas. En Chile, el éxito de Chile en el control de la muerte materna es la enfermera obstétrica. Ya aquí nos reunimos con el presidente de la Sociedad de Obstetricia, con universidades, para las enfermeras que están ahora en el servicio, formarla como enfermera obstétrica. Entonces, ahí usted va a tener, la enfermera está con el usuario del servicio permanentemente. Pero son auxiliares de enfermería la mayoría. Están en posibilidad de capacitarse. Sería auxiliar obstétrica. Es seleccionar esas mujeres enfermeras, o esos hombres, porque hay no muchos, sí, pero hay algunos, en el manejo de la mujer embarazada. Eso. Cómo tomar una presión. Comenzamos por lo más sencillo. Cómo se mide una circunferencia abdominal, en fin, o sea, esos temas así. Desde el primer nivel de atención, siguiendo hacia los hospitales municipales y provinciales, que sean de segundo nivel de atención, siguiendo por el tercer nivel de atención, que es el hospital regional, y siguiendo al hospital especializado, que son hospitales como la Maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, San Lorenzo de los Minas, Hospital de la Mujer, Hospital Marcelino Vélez, Hospital Vinicio Calventi. ¿Y por qué no? En un primer momento vamos a iniciar con la red pública, pero también, este es un tema que tenemos para abordarlo con el sector privado, porque próximo al 30% de esa muerte materna está ocurriendo en el sector privado. Entonces también ahí hay que ir. El tema es calidad de la atención. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿por qué decimos calidad? Las necropsias las hacemos a esas mujeres. Entonces vemos el expediente, por ejemplo, que la tensión arterial estaba normal y cuando vemos la necropsia hay un corazón hipertrofiado. ¿Qué quiere decir eso? Que venía manejando
Así es. Cifras hipertensivas altas desde el inicio del embarazo y no se detectó a tiempo. Y eso es calidad de la atención. Y así yo podría... y el protocolo de manejo. Perfecto. Una parte clave para todo. Una de las excusas, diríamos, entre comillas, es que no existían los protocolos. Pero desde el 16 comenzamos a entregar los protocolos relativo al embarazo, relativo al parto, relativo al puerperio, relativo al neonato. Es más, en pediatría ya vamos, vi que me mandaron a la correctora de estilo, que es una amiga de ustedes, me mandó niños con depresión, algo así. Ya vamos por ahí, por ese nivel. O sea, hemos avanzado mucho en los protocolos. Los protocolos se entregan, incluso aquí todo el mundo tiene un celular. Tenemos una aplicación que se baja, que la aplicación se baja en el celular y ya ahí lo tienen. Se busca, o sea, usted está en... Un servicio que está digitalizado ya. Sí. La gente puede Un médico acceder ahí. está en una unidad, porque vivimos chateando todo el mundo. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama MSP, Protocolos. MSP Protocolo. Protocolo de Ministerio atención. Salud Pública. Protocolo de atención en salud. O sea, que ya, si tiene duda, nada más tiene que, le toma bien la presión y dice, esta mujer está hipertensa. Sí. Ahí dice qué se hace en ese primer nivel. De inmediato se inicia, se refiere, llega al hospital, el médico que lo ve puede hacer lo mismo. O sea, los protocolos están. Siempre se dijo y se habló del tema de las consecuencias, porque todo en la vida se le premia si usted tuvo no un buen se le desempeño. Y se le toma en cuenta, y esas son las consecuencias, si usted no tuvo buen desempeño. Incluso fuimos más lejos. Cuando discutimos el acuerdo con el gremio médico, un punto de los acuerdos es de que se aplique, y lástima que no lo traje, habla claramente de reconocer con incentivo por desempeño, que ya lo estamos haciendo, y también habla de las consecuencias en ese acuerdo que firmaron los gremios. Claro, recuerdo tanto de él porque el doctor Waldo Suero no estaba de acuerdo con lo que se elaboró originalmente y fue a puño y letra mía que yo según se dieron las discusiones sobre el tema, a puño y letra yo lo redacté. Incluso, voy más lejos, Waldo Suero me dijo, déjeme hacerle una foto, y le hizo una foto a esa redacción. A esa redacción, a mi puño y letra, y eso es lo que está. Entonces... ¿Y cómo se explica la reacción cuando usted habla de penalidades, por ejemplo, para aquellos incumplimientos o no tomar en cuenta los protocolos? Bueno, yo creo que no, los que han criticado la resolución que habla de las consecuencias, va desde una amonestación hasta suspenderle el S4. Él tiene razón, el Ministerio, el Poder Ejecutivo hay que darle el S4 por decreto, pero nosotros, la ley nos ampara en suspender el S4, incluso ustedes han vivido cómo hemos suspendido el S4 a profesionales de la salud. Sí.
van desde una amonestación hasta suspender ese 4. Pero no se han dedicado a pensar en algo, los que lo han criticado. En la práctica médica se está judicializando en República Dominicana. Y judicializar la práctica médica encarece los servicios, porque entran los seguros. Sí. Y el pago de esos seguros se le carga a alguien. Si esta es una reglamentación administrativa, en la medida que avancemos como ente regulador, estas medidas administrativas va disminuyendo la judicialización. Y si lo expliqué a un colega médico, abogado, y él está de acuerdo conmigo, entonces me parece que faltó un poco de asesoría a los colegas dirigentes que se oponen a la resolución. De todas maneras, nosotros hemos venido discutiendo esa muerte materna y vamos a iniciar la correspondiente al 18 porque la resolución no es de efecto retroactivo. Vamos a comenzar. Esto conlleva otras acciones, que le hablaba de lo de la enfermera obstétrica, otras acciones. Hemos priorizado que los hospitales que se están recuperando, remodelando, ampliando, sean los materno-infantiles. Ya ustedes vieron que la maternidad, el hospital materno-infantil San Lorenzo de los Minas ya se terminó. El hospital El Almirante, que tiene es una zona muy poblada, terminó. Los hospitales de la lejanía para mejorar acceso, Sánchez, Samaná, el propio Higüey. Higüey, en el sur, próximo a Las Matas, el Cercado, Pedernales, Jánico, ya Los Hidalgo está listo. O sea, las zonas lejanas, creo le mencioné Sánchez, porque usted mejora acceso, usted mejora servicio, se priorizan. Por cierto, tengo que revisar, por ejemplo, el hospital de Laguna Salada, un hospital de la región 7 de salud, que es la noroeste. Por ejemplo, recibí una visita de que un médico que estaba de pasante, de posgrado, ginecobstetra, decidió quedarse ahí. Entonces yo le dije, mire, dentro de la política está priorizar la parte materno-infantil, voy a conversar con el servicio, tengo que revisar si ese ginecobstetra ya el servicio lo nombró, porque ya el licenciado Chanel Rosa me llamó, porque cuando él estaba en Senasa yo le comenté el hecho, y ya él me llamó, mándeme, voy a averiguar si se nombró. O sea que con esto mejoramos el acceso al servicio con un ginecobstetra. Ya la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está bastante avanzada. Justamente tenemos ahora una reunión, el director del Servicio Nacional de Salud, el licenciado Chanel Rosa, y el director de OISOE, para seguir, como decimos, pasando revista al avance de los trabajos. Mañana inauguramos Hondo Valle, mañana es jueves. El hospital, el presidente se traslada a Hondo Valle. O sea que se trabaja a nivel nacional en el tema materno-infantil, haciendo énfasis en la parte neonatal en cuanto a la parte pediátrica. Doctora, la parte de fármacos, de medicamentos, las políticas del ministerio relacionadas con este componente que habitualmente, como usted sabe, en materia de salud representa un alto costo para las familias.
Mire, vi a un colega que hablaba que no hay política farmacéutica. Qué bueno me hace la pregunta para yo edificarlo. Lo primero es que el país cuenta con un cuadro básico de medicamentos. Ese cuadro básico manda que debe cada 2 años revisarse. Ya lo estamos revisando. Fue al final de 2015, ya ese cuadro básico se está revisando para ver si hay que actualizarlo, se actualiza. Lo segundo es que Promese se ajusta al cuadro básico. O sea, no es Promese, eso es parte de las políticas relativas a medicamentos. Como central única de medicamentos, antes Promese compraba lo que se le antojaba, no. Promese ya compra lo que está en el cuadro básico. Hay algunos medicamentos que surgen o que por X razón no se discutieron. Por ejemplo, ustedes escucharon el mes pasado el tema de los niños perdedores de sal. No tengo ahora la explicación por qué ese medicamento no quedó en el cuadro básico. Entonces Promese nos pide una despensa, nosotros revisamos y Promese compra, como así fue. Eso es parte de las políticas farmacéuticas. Nosotros hemos definido medicamentos de libre venta, ya, que son medicamentos que de bajo riesgo y están definidos. Estamos iniciando con los de medicamentos con receta obligatoria. Ya lo hemos definido. Ahora viene la práctica, que tenemos que discutirla con los diversos actores. Por ejemplo, los antihipertensivos, los medicamentos para la diabetes. Usted no puede automedicarse siendo hipertenso. Usted no puede automedicarse siendo diabético. Usted tiene que ser visto por un médico. ¿Y en qué orden? ¿Por qué hemos decidido esto? Porque el tema ahora del país, como ustedes vieron, no son las enfermedades transmisibles. Fíjense que tenemos el cólera controlado, el sarampión, el VIH está controlado. El VIH controlado. O sea, tenemos grupos de riesgo y estamos actuando. Claro. Ahora son las no transmisibles. Entonces vamos en ese orden. Y eso es política farmacéutica. Ahora estamos con ustedes escucharon que el presidente habló ayer de la agilización del registro sanitario. El país, tradicionalmente, el registro sanitario era una fuente de corrupción. Así es. Ustedes lo saben. Ya hemos venido dando pasos desde hace años. Primero se priorizó lo que era drogas y farmacia. Ahora es Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Esa dirección te impacta la salud de la gente, te impacta el acceso a los medicamentos, te impacta las exportaciones, porque el país es un gran productor en unos renglones que es cosméticos, detergentes, y nosotros damos registro sanitario. Y ahí viene el registro simplificado, tanto para la renovación como para el registro de primera vez.
Eso es política también de esa dirección de medicamentos, alimentos y productos sanitarios. Estos son productos sanitarios, o sea, hay política. Es más, ya de seguro el decreto está próximo a salir. Habíamos emitido una resolución desde el pasado año para agilizar una figura que agiliza más el registro. Por ejemplo, los de renovación, los alimentos, fue objeto de resolución ministerial, pero ahora va a tener objeto de decreto para darle más fuerza. Por ejemplo, si usted es un importador, ustedes son 2 importadores, y vienen con un medicamento, presentan la solicitud de registro, y resulta que ese medicamento ya tiene la aprobación del FDA, ya tiene aprobación de la Unión Europea. Japón, Unión Europea, Colombia, que está muy bien, Chile, Argentina, creo que está Austria, sé que son 7 países. Es lo que yo digo para que la gente me entienda bien. ¿Qué vamos a estar nosotros inventando? Investigando más que países que ya nos superan. Entonces eso es parte del registro simplificado. Sí. Eso no, y eso mismo para alimentos. Sí. Pero a la vez nosotros estamos actuando contra el tráfico ilícito. Es una parte importante que usted recuerda, bueno, en su pueblo precisamente, que es uno de los lugares más protestados donde se comercializa medicamentos ilegales, ¿verdad? Porque los mocanos se mueven. En la famosa calle Altagracia. Bueno, sí, en todas. ¿Qué situación hay? Por encima cerca de donde yo vivía, el Antonio de la Maza. Sí. Mire, el tema no solo Moca, tenemos otros 2 lugares identificados. Pero ustedes recuerdan que tradicionalmente lo que se ha hecho desde el ministerio, tradicionalmente, incluido de cuando se llamaba Secretaría de Salud, se cerraban. Un operativo. Y al otro día se abrían. Sí. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro. Entonces, número 1, ¿qué hemos detectado? Que muchos de esos medicamentos son de Promese. ¿Cómo es la cosa? Que Promese descubrió unos mochileros. O sea, ahí se comercializan los medicamentos sí, pero de es Promese. que van, Compran. de alguna forma lo compraban en las farmacias del pueblo. Porque son muy baratos. Incluso Promese identificó a un grupo que le llamó los mochileros. Entonces ellos la juntaban y después la vendían. Y eso hemos detectado. Y segundo, muestras médicas. Promese sus medicamentos. Cuando nosotros decidimos el arbitraje post-comercialización, ¿qué quiere decir? Ya cuando los medicamentos están en farmacia, priorizamos a Promese para garantizar que los medicamentos de Promese fuesen de calidad. Nos fuimos directo a los suplidores. Sí. Identificamos los suplidores de Promese y lo buscamos en las farmacias del pueblo. Y lo que quedaron mejor fueron los suplidores de Promese. ¿Qué nos dice? Nos dio una gran tranquilidad de nosotros como órgano regulador, porque esto es una garantía que lo que la gente está recibiendo de la farmacia del pueblo son productos de calidad. Número 1, o sea, pero es ilícito esa comercialización. Claro. ¿Por qué? Porque le quita la posibilidad o le disminuye de que la gente de esos lugares donde están las farmacias del pueblo, cuando van a buscarlas, no existen. No hay medicamentos. Entonces, porque ya están en el mercado. Bueno, entonces Promese ha decidido política, está ejecutando política. Primero, usted va y nada más le venden la pastilla del mes. Si usted es hipertenso, la del mes. Y otras medidas para evitar esto.
Nosotros tenemos la Comisión de Ilícitos, tiene un nombre larguísimo, donde estamos los organismos de control y fiscalización. Por ejemplo, está la Procuraduría General de la República, está el DNI, está la Policía, está Infadomi, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, está ARAF, los importadores, y otras instituciones. Estamos actuando conjuntamente con ellos. O sea, este tema lo estamos tratando. El tema de las muestras médicas salen de los laboratorios privados. Pero también ha habido detenciones también de gente empacando medicamentos. Ah, sí, eso es parte de la... Reempaque. Sí, O reempaque, ¿verdad? sí, ese es el parte, esa es dura, ese es del ilícito. Sí. Ya ustedes, y también fabrican, entre Y comillas. fabrican, exactamente. Ya ustedes vieron cómo en Bonao se cerró, Sí. y esta fue una acción conjuntamente con el DNI y el Ministerio. Otra vez actuamos directamente en la Procuraduría de Salud. O sea, que este es un tema que entra dentro de las políticas. Sí. De tal manera que políticas, bueno, y como parte de esas políticas y parte de la garantía de la calidad, la agilización de los registros, estamos ahora habilitando el laboratorio de alimentos, el laboratorio de medicamentos y el laboratorio de productos sanitarios. Eso va a estar en Pantoja. Uno de los bienes confiscados a uno de los falsificadores, que fue producto de lavado de activos, el expediente fue lavado de activos. Entonces ya estamos habilitando el edificio de tal manera que esto va a optimizar todos los procesos que se lleva a cabo para que a final de cuentas la población dominicana cuente con productos sanitarios de calidad, que también nos servirá para el análisis post-comercialización. Ahora se hace en el Laboratorio Nacional, tenemos acuerdo con YAT, con la Junta Agroempresarial, el laboratorio, y con el IBI, y con el Laboratorio de Aduana. O sea que con este laboratorio se sigue avanzando en ese campo. Vamos avanzando en política farmacéutica. Hay una política que en el discurso presidencial... Que no quiere dejar ir a la... No, para nada. Vamos a aprovechar a la ministra para que nos hable... Porque debía mucho tiempo. Sí, porque la deuda es Pero grande. nos queda poco tiempo. Sí, pero la deuda es muy grande. Ella tendrá que pagar en más a plazo. Pero hay un componente del discurso presidencial que no quisiera que usted se vaya sin que toque. El presidente hablaba de unos programas para la protección de los... la diáspora. No, los envejecientes. De los envejecientes. Una población prácticamente en la que las políticas son muy pobres. Estaban casi dejadas a la benevolencia de ciertas congregaciones religiosas. Pero aquí ya se está hablando de un repunte de políticas focalizadas en este sector. Sí, ese grupo de población de envejecientes, creo que envejecientes, utilizó el término envejecientes. Ese grupo de población predominan justamente las no transmisibles que hablábamos. Hipertensión, diabetes, están los accidentes cerebrovasculares, en esencia. Entonces, hay que, dentro de esos afiliados y los que falten por afiliar, recuerdan que hablábamos del levantamiento que hace el Sistema Único de Beneficiarios, que de seguro identificará. Entonces, a ese grupo de población, es garantizarle mensualmente sus medicamentos. Entonces, va en el orden de una política
dirigida en dos renglones, una para envejecientes y otra para las enfermedades no transmisibles, las crónicas que ya hemos hablado. Y otras que podrían faltarme, por ejemplo, podríamos estar hablando de medicamentos psiquiátricos que a esas edades pueden necesitarse, el tema nutricional, o sea que en los envejecientes está claramente definida cuál sería la actuación, pero específicamente el gran tema de crónicas, de las denominadas enfermedades crónicas. Ese es el tema. SENASA tiene su base de datos, SENASA sabe cuántos envejecientes tiene, cuántas personas de esa edad en adelante, sabe dónde viven, sabe el servicio que le corresponde, sabe los medicamentos, o sea que lo están que identificados. Hay que hacer es, como dice el presidente, manos a la obra. Así es. Para concluir, señora ministra, nos quedan muchos temas, pero Sí. bueno, quedan más días que longaniza Así y es. ya usted está atrapado, usted tiene que volver. Y voy a Aquí venir porque ya está muy veremos. bonito. Bueno, pues ya usted sabe, sí, nos preparamos hoy. Sí. ¿verdad? Sí. Sabíamos. No, desde que uno entra. Y digo que hay dos elementos que indican el momento en que está viviendo la República Dominicana. Uno es la emigración desde las escuelas privadas hacia la escuela pública. Y el otro, yo no le toqué como salud esa. no, yo sé Sí. que usted no tocó que esa ese. es, Claro, porque ese es un elemento de salud que importantísimo. me hubiese pasado el tiempo hablando de eso, porque Bueno, pues esa es mi tiene debilidad. tiene tiempo para la próxima entrevista aquí en Sí. Ojalá y en el canal 4RD. El segundo elemento lo es el sistema de salud, precisamente ahora como un referente, no solo a nivel regional, sino también para el propio sector privado. Por primera vez la salud pública se coloca al mismo nivel que y cuidado sin más que en algunos casos que el sector privado. Es lo que me queda a mí de muchas cosas que Mira, hemos ido evaluando. todos estos hospitales que yo les mencionaba, que ya se han inaugurado. No tienen nada que envidiarle a no es ninguna envidiarle. clínica privada. No, es al mira, revés. Tejeda, no es envidiarle, es que el sector privado en esa zona no se ha desarrollado. Así es. Son pequeñas clínicas. Sí, y en algunas, como es por ejemplo Higüey, el hospital es mejor que el sector privado. Así es. O sea, desde el punto de vista infraestructura. Nuestro gran desafío es la calidad de esa atención. Sí. Ese es el gran desafío de nosotros como profesionales y técnicos del sector salud. Ahí está el gran desafío, que debe corresponderse. Claro. Entonces qué bueno tú me das la oportunidad con la pregunta. Yo escucho que no hay sistema de salud. Aquí hay un sistema de salud. Incluso ese sistema de salud está enunciado en la Ley General de Salud, la 4201. El sistema de salud está compuesto por sus sistemas. El público, el privado y las sin fines de lucro. El público, hay la separación de funciones. El Ministerio de Salud tiene la rectoría, tiene la salud colectiva, la regulación sanitaria. El Servicio Nacional de Salud es responsable de la gestión de los servicios. Ayer ustedes tenían aquí a Chanel. El Seguro Nacional de Salud es responsable del aseguramiento. El Ministerio tiene la rectoría. Y todo este tema de resoluciones, de política farmacéutica, todo esto es parte de esa rectoría. El sector privado tiene gestión de servicio. El sector privado es regulado por el Ministerio de Salud en lo que le compete.
igual que las organizaciones sin fines de lucro. Tenemos el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene 3 componentes: salud, pensión y riesgo laboral, y otros beneficios. Tiene un consejo que rige la política en ese sistema. O sea, que nosotros tenemos varios subsistemas dentro de un sistema compuesto por esos subsistemas. Yo no sé, conceptualmente, cuando dicen algunos que aquí no hay un sistema de salud. Bueno, no hay un sistema de salud único al que yo aspiraba en el 80. Sí. O sea, yo en la década del 80... Bueno, cada vez mejor, doctora, sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo aspiraba al sistema único de salud que fuera el Estado. Así es. Sistema de salud estatal. A eso era mi aspiración, pero lo que pasa es que hay gente que no quiere reconocer los cambios que han pasado en el país. Y yo siempre pongo, doctora, de ejemplo, usted recordará, porque viene de esa área, el Kwashiorkor, que era... Ya no se ve. No se ve por ningún lado, lo que significa que el país es nutrición. Es nutrición. Que el hambre ha bajado en el país. Y con el tema de las estancias infantiles, bueno, te prometo que voy a venir el próximo mes. Otro tema. Porque nos vamos a ir. Así ¿cómo impactan estancias infantiles? Claro, en la salud. ¿Cómo impacta estancias? ¿Cómo es? La jornada escolar extendida. Claro. ¿Y cómo impactará otras políticas que el presidente anunció? El tema de el bachillerato online, o sea que... Déjelo ahí, sí. No nos mate el gallo. No nos mate el gallo en la funda. Para el próximo mes está comprometida. Estoy comprometida. Y a lo mejor ya estaremos terminando la remodelación de la planta ya. Que el presidente nos ha regalado, nos va a regalar una nueva planta. Qué bueno. Radio Televisión Dominicana. Qué bueno. Gracias a la ministra de Salud, Altagracia, a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que nos la debía. Ahora vuelve y entra en otra deuda, pero ya esa es cuenta por pagar. Sí, cuenta por pagar, a propósito de aseguramiento. Sí. Nosotros vamos a seguir hablando de salud, dicho sea de paso, con Miriam Núñez, ella es terapeuta del Servicio de Evaluación y del Programa de Habilidades Sociales, y Mariel Durán, esto es del despacho de la primera dama, que también desde ahí hay políticas de salud muy interesantes. Vamos a agregar a estancias tan extendidas y educación online a los CAI. A los CAI, exacto. Mariel Durán también, ella es encargada del Servicio de Apoyo Psicopedagógico del Grupo de Habilidades Sociales. Ellas son del despacho de la primera dama, que también maneja temas interesantísimos de salud. No se mueva de ahí, porque continuaremos con ellas ahora mismo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí, gracias, muchas gracias. Ustedes son 2 expertos en salud.